mis hermanos. Pues para quien no me conozca, Guillermo a sus órdenes. Es un placer, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Pues Dios me ha permitido la oportunidad hoy de poder compartir la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, hermanos. Hoy vamos a ver a un gran gigante que está tratando de presentarse en nuestras vidas, o simplemente ya tomó control de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es lo que el enemigo está aprovechando para apartarnos del Señor. ¿Y cuál es este gigante? ¿Cuál es este gigante que está tocando en las puertas de nuestra vida? Y este gigante se llama el desánimo, ¿verdad? Es un tema que pues el Señor puso en mi corazón después de que me dijeron que yo esté aquí para compartir la palabra del Señor, pues viendo, analizando, y el Señor me puso, ¿verdad?, este tema muy importante que creo que pues muchas veces, ¿verdad?, toma el control de nuestras vidas. ¿Y qué es el desánimo, hermanos? El desánimo es ese desaliento, es esa falta de ánimo, es esa falta de ganas o de voluntad para poder realizar las cosas o enfrentarlas, ¿verdad? El desánimo cada día se está incrementando en nuestra sociedad, ¿verdad?, en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros. Y podemos ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cómo cada día se está deteriorando el mundo, ¿verdad? Lo podemos mirar las noticias, ¿verdad? Y simplemente, ¿qué es lo que vemos? Cómo la maldad, ¿verdad? Cómo el enemigo siempre sale a favor, cómo las autoridades siempre salen a favor del delincuente. En vez de que estén las autoridades a favor del inocente, es todo lo contrario. O simplemente perdemos el enfoque nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿verdad?, hacia Dios. Y empezamos únicamente a mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza el desánimo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermanos, si en el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sucedían estas cosas, ¿qué sería de nosotros, verdad? Habían varios profetas que proclamaban al Señor, que decían: Señor, ¿por qué el impío prospera? Y nosotros que estamos esforzando y poniendo todo de nuestra parte, nos va mal. Es algo que muchas cosas no podemos entender. Es algo que muchas cosas no podemos entender. ¿Qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos en nuestra vida, verdad? ¿Por qué estamos atravesando estas circunstancias que Dios permite en nuestra vida? Y es cuando viene el desánimo. Es cuando el desánimo se apodera de nosotros. Hermanos, acompáñenme a Números 32, del 8 al 9. Número 32, del 8 al 9. Ya estamos ahí, hermanos. Así hicieron vuestros padres, cuando les envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen la tierra que Jehová les había dado, ¿verdad? Podemos ver qué es lo que nos está mostrando la palabra. Desalentaron a los hijos de Israel para que no viesen la tierra que Jehová les ha dado. Hermanos, podemos ver cómo está hablando del desánimo, cómo está hablando del desaliento. Y no solo eso, sino que está hablando de personas del pueblo de Israel, de personas, ¿verdad?, que estaban en el pueblo que Dios había escogido. Y esto nos puede suceder a ti y a mí,
dentro de nuestro ministerio, dentro de la obra que nosotros queramos emprender para el Señor. Va a haber personas que nos van a estar desalentando. Va a haber hermanos en Cristo que nos van a estar desalentando, ¿verdad? El enemigo siempre va a usar el desaliento, el desánimo. ¿Para qué? Para que nosotros nos alejemos del Señor, ¿verdad? Si el desánimo llega a tomar control sobre nuestra vida, nos va a hacer sentir que ya no podemos continuar, que ya no podemos alcanzar, ¿verdad?, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Es muy importante que tú y yo reconozcamos el desánimo en el cual estamos atravesando para poder enfrentarlo, para poder enfrentar ese desánimo, el desalentarnos, en ya no tener las ganas de seguir adelante, de trabajar para el Señor. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar el desánimo en nuestra vida? Deleitándonos en Jehová. Y ahorita lo vamos a estudiar un poco más profundo, ¿verdad? No se vaya a olvidar esta parte muy importante que nos enseña la palabra del Señor. De qué manera voy, ¿verdad?, a enfrentar ese desánimo en mi vida. Deleitándome en Jehová. Hermanos, en la palabra del Señor podemos encontrar cómo hombres de fe que tenían una estrecha relación con el Señor también estaban experimentando el desánimo en su vida, ¿verdad? Y uno de ellos fue Josué. ¿Quién fue Josué? Pues todos conocemos la historia de Josué, ¿verdad? El gran conquistador de la tierra prometida. Acompáñenme en Josué, versículo 7, del 3 al 10. Josué, versículo 7, del 3 al 7. Al 7. Versículo 7, del 3 al 7. Josué, versículo 7, del 3 al 7. Y volviendo, ya estamos todos ahí, hermanos. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para que entregaran en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y podemos ver, hermanos, ¿verdad?, claramente cómo en el versículo 6 Josué estaba experimentando ese desánimo, ¿verdad? Podemos ver cómo nos dice: rompió sus vestidos, ¿verdad?, y se postró sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Quiere decir que Josué había empezado desde temprano y se había pasado toda la tarde postrados sobre su rostro delante de la presencia de Jehová. Estaba completamente en ese desánimo, en ese desaliento en su vida por las circunstancias en las cuales él había atravesado. Él tenía esa seguridad de que iban a ganar esa batalla, de que tenían esa victoria para ellos, pero no fue así. Josué experimentó el desánimo. Con esa seguridad que tenía,
¿qué es lo que sucedió? Y de repente viene la derrota al pueblo de Israel. Y esto nos puede suceder a cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando pensamos que todo está bien, cuando pensamos que todo está sucediendo de acuerdo a lo esperado, y de repente viene la derrota, y de repente nos llega todo lo negativo a nuestras vidas, ¿verdad? Y sucede lo que le pasó a Josué, empezamos a actuar de esa manera, ¿verdad? Nos ponemos delante del Señor y le empezamos a echar la culpa a Dios, como está en el versículo 7, ¿verdad? Y Josué dijo: Señor, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Cómo sintió ese desánimo? Echándole la culpa a Dios, culpando a Dios. Mas él no se había dado cuenta del pecado que había hecho el pueblo de Israel. Habían tomado del anatema que Dios les había dicho que no realicen, pero lo habían hecho, ¿verdad? Otro gran profeta que experimentó el desánimo, este desaliento en su corazón y en su vida, fue el profeta Elías, ¿verdad? Todos conocemos la historia del profeta Elías, el profeta del fuego, ¿verdad? Acompáñenme, hermanos, a Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Lo bueno que fue consciente. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, podemos ver cómo el profeta Elías en ese momento estaba experimentando el desánimo en su vida, hasta sentir depresión, hasta el momento de querer la muerte, mis hermanos. Cómo ya el desaliento había tomado el control de su mente y de su vida, para poder sentir que ya no podía continuar con la obra del Señor. Y es una cadena, hermanos. Esto nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Empezamos con el desánimo, el desaliento, el estrés, la depresión, y vemos lo que le pasó a Elías. Nos podemos, hermanos, dar cuenta cómo estos hombres de fe experimentaron el desánimo en su vida, ¿verdad? Y esto nos puede suceder a cada uno de nosotros, ¿verdad? Si lo permitimos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos del desánimo? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Empieza el desaliento, empieza esa falta de ganas de seguir adelante, ¿verdad? Empieza esa depresión. Ahora, ¿cómo podemos reconocer el desánimo en nuestro corazón? ¿Qué causas produce el desánimo cuando toma el control de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón? Aquí es donde viene lo mejor, mis hermanos. El desánimo primeramente se manifiesta. ¿Y de qué manera?
quejándonos, murmurando, ¿verdad? Acompáñenme, hermanos, a Números 21, 4 al 5. Números 21. Del 4 al 5. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, podemos ver, mis hermanos, cuando el desánimo está tomando el control de nuestro corazón y de nuestra mente, claramente podemos ver cómo se refleja en nuestras palabras, en palabras de queja, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando estamos en desánimo, inmediatamente empezamos a quejarnos de todo. Empezamos a quejarnos de nuestra iglesia, empezamos a quejarnos de los hermanos servidores, de nuestros líderes, del pastor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha tomado el control, el desánimo en nuestras vidas y empezamos a manifestarlo. Empezamos a manifestar ese desánimo, empezamos a quejarnos de todo, ya nada nos parece bien, ¿verdad? Pero hay algo muy importante, hermanos, que tú y yo debemos de saber. Que cuando nosotros estamos quejándonos, que cuando nosotros estamos murmurando contra los hermanos, contra los líderes, contra el pastor, no es una queja contra ellos, sino que nos estamos quejando contra Dios. Y lo podemos ver. Acompáñenme en Éxodo 16, 8. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Éxodo 16, 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará el pan, os dará en la tarde, Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Está claro, hermanos, la palabra nos los dice contra quién nosotros nos estamos quejando, contra quién nosotros estamos murmurando. ¿Qué versículo? ¿Qué enseñanza nos da la palabra del Señor? Vamos a ver ahora otra causa, otro efecto del desánimo en nuestra vida. El desánimo también se manifiesta en el deseo de abandonar, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos abandonado nuestro ministerio? ¿Cuántas veces no hemos abandonado nuestra iglesia? ¿Verdad? Acompáñenme, hermanos, a Números 14, del 1 al 4. Regresamos a Números 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud:
ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, podemos ver cómo el pueblo de Israel se desanimó, tomó control de ellos y perdieron esas ganas de seguir adelante. Podemos ver cómo estaban cargados de quejas y críticas hacia Moisés, hacia Aarón y hacia Dios, ¿verdad? Cómo estaban murmurando, queriendo también poner a un líder. O sea, querían nuevamente regresar a Egipto, a la esclavitud, donde Dios con poder, con mano poderosa los había Él librado de esa esclavitud que ellos estaban atravesando en Egipto. Pero allá es donde ellos querían regresar. Allá es donde ellos estaban murmurando para poner a un líder y que nuevamente los lleve otra vez donde Dios los había sacado. Entonces, hay que tener cuidado, mis hermanos. Cuando el desánimo llena el corazón, ¿verdad? Uno se llena de desesperanza, uno se llena de frustración, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando el desánimo llega en tu corazón, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando el desánimo toma control de tu mente y de tu corazón. Empieza a entrar, empezamos, ¿verdad?, a manifestar esa frustración, ¿verdad? ¿Y qué es lo que primero que queremos? Abandonar nuestro ministerio, abandonar la iglesia, abandonar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y al final viene lo peor de todo, nos alejamos del Señor. El desánimo, mis hermanos, es el primer paso para alejarnos de Dios. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Una de las causas, una de tantas causas, ¿verdad?, por las cuales llega el desánimo a nuestras vidas, es cuando principalmente nos sentimos decepcionados de otro hermano en Cristo, de algún hermano de la iglesia, de algún líder de la iglesia. Acompáñenme, hermanos, a Salmos 55, del 12 al 14. Salmos 55, del 12 al 14. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hermanos, podemos ver cómo aquí el salmista habla de un traidor cerca de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese puede ser tu amigo, ese puede ser tu hermano en Cristo. Y principalmente cuando nos damos cuenta de eso, pero toma el control, ¿verdad?, la decepción, el desánimo en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de ese engaño, de ese rechazo, de esa negativa que nos han hecho. Porque no han cumplido muchas veces con esa expectativa, lo cual nosotros esperábamos.
porque teníamos una imagen diferente de ellos, ¿verdad? Pero en ese momento, en vez de recibir cosas buenas, viene lo negativo, viene la traición, viene el engaño, viene la mentira y entra el desánimo en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos superar el desánimo cuando nos sentimos decepcionados? Cuando ese hermano en Cristo me ha decepcionado, cuando ese líder de la iglesia me ha decepcionado. ¿Cómo puedo yo superar, verdad, ese desánimo cuando me ha decepcionado ese hermano? Pues necesitamos hacer lo que el mismo salmista David nos dice en su palabra, lo que Dios nos presenta en su palabra. Necesitamos aprender a ver a esas personas como Dios nos miró a nosotros, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Con misericordia y con amor. Esa es la manera en que nosotros debemos ver a esas personas. ¿Por qué? Porque recordemos, mis hermanos, que también nosotros somos imperfectos, que también nosotros somos pecadores. Acompáñenme, hermanos, al Salmo 103, del 13 al 14. Salmo 103, del 13 al 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, necesitamos aprender a perdonar de corazón a los demás, ¿verdad? Para no llegar al grado de sentirnos decepcionados, ¿verdad? Necesitamos aprender a perdonar a aquellos líderes de nuestra iglesia que han cometido esa traición, esa mentira, ese engaño hacia nosotros, ¿verdad? Tal vez y posiblemente el Señor está permitiendo esto en nuestras vidas para que empecemos a practicar la paciencia, para que empecemos a practicar el perdón en nuestra vida, así como Dios nos perdona. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, mis hermanos. A mirar a esa gente, a mirar al hermano con esa misericordia y con ese amor, así como Dios lo hace para con nosotros, ¿verdad? Y lo podemos mirar en la carta de Pablo a los Colosenses. Acompáñenme nuevamente a Colosenses capítulo 3, 13. Colosenses 3, 13. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en su carta a los Colosenses? ¿Qué es lo que Dios nos presenta a través de Pablo? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Necesitamos aprender de estas oportunidades que Dios está permitiendo en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, para poder tener ese crecimiento, esa madurez que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que podamos enfrentar esa decepción en nuestra vida cuando se nos presente por algún hermano, por algún líder.
Es muy importante, mis hermanos, que nosotros alcancemos esa madurez espiritual, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué necesito yo tener esa madurez espiritual en mi vida? Como nos los vuelve a decir Pablo en su carta. Acompáñenme a Efesios versículo 4 del 14 al 16. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estas son las cosas importantes que Dios quiere para nuestra vida, para superar el desánimo, mis hermanos. Cuando estamos decepcionados, cuando estamos desalentados, busquemos la presencia de Dios en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual, para poder enfrentar ese desaliento cuando se presenta en nuestra vida, ese desánimo cuando se presenta en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo esté en comunicación, en relación con Él, para poder tener esa sabiduría, esa prudencia y actuar de manera correcta en el momento adecuado. El desánimo, hermanos, es un gigante que debemos derribar de nuestra vida, ¿verdad? Es un gigante que está intentando entrar en la vida de cada uno de ustedes, en nuestra familia, y necesitamos derribarlo. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera nosotros vamos a derribar a ese gigante que está pero tocando la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente para envolvernos, para alejarnos del Señor? Con la palabra de Dios, mis hermanos. Acompáñenme a Salmos 37, 4. Salmos 37, 4. Recuerdan que les dije, esto es muy importante y lo vamos a empezar a ver, porque es un arma que nosotros necesitamos tener para poder enfrentar a este gigante. ¿Ya estamos todos ahí, mis hermanos? Salmos 37, 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Deleitarse es tener ese gozo, ese placer y satisfacción en la presencia del Señor. El deleitarse, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él no desampara a sus santos. Tenemos que deleitarnos en el Señor, incluso en medio de las dificultades, problemas o circunstancias negativas que estemos atravesando en nuestra vida, ¿verdad? Recordemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos deleitamos en el Señor, mis hermanos? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos nosotros deleitar en el Señor para poder enfrentar a este gigante que está tocando las puertas de nuestro corazón? Es muy fácil, hermanos. Cuando deseamos estar más cerca de la presencia del Señor, cuando deseamos tener una relación más profunda con Dios, en convivir más con Él, deleítate en el Señor. Eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, mis hermanos. Deleitarse en el Señor
es entrar cada día más en la intimidad con el Señor. Y es algo que muchas veces nos cuesta trabajo hacer a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que menos queremos hacer, mis hermanos, tomar un tiempo, ¿verdad?, para poder estudiar la palabra del Señor, para tener esa relación con el Señor. Hay veces, lo entiendo porque hasta a mí me sucede, ¿verdad? Llegamos cansados a la casa, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Pues nuestra buena comida. Después de comer muy bien, ¿qué es lo que queremos? Pues ver un momento de tele. Y el momento que teníamos apartado para ese Señor, para el Señor, pues no se da. Y brincamos un día. Y así sucesivamente. Y cuando nos demos cuenta, pues ya terminó la semana. O sea, ¿en qué momento nosotros estamos fortaleciéndonos en la palabra del Señor para poder enfrentar a ese gigante que está tocando a las puertas de nuestra vida? No tenemos ese momento o lo dejamos para de último. Es lamentable, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros perdemos el enfoque hacia el Señor, ¿verdad? Empezamos a enfocarnos más en lo que el mundo nos está enseñando, en lo que el mundo nos presenta, en lo que el mundo está trabajando para desviarnos de nuestro enfoque, que es en el Señor. Debemos buscar cada día más, mis hermanos, el deleitarnos en el Señor, en buscar la presencia del Señor en nuestras vidas, para que nos pueda guiar a través de su Espíritu y actuar de manera correcta en nuestra vida. Es tener ese gozo en el Señor, ¿verdad? Acompáñenme a Isaías 61:10. En gran manera, ¿cómo empieza, hermanos? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es gozarnos en la presencia del Señor, mis hermanos. Y no solo eso, no solo nosotros también tenemos ese gozo, sino que también Dios nos muestra el deleitarse en nosotros, ¿verdad? Acompáñenme a Deuteronomio 39. Deuteronomio 39. Deuteronomio 39. Y te hará, ya estamos ahí, hermanos, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. No solo nos deleitamos en el Señor, sino que Él también se deleita en nosotros, mis hermanos. Una de las mayores bendiciones, ¿verdad?, es cuando descubrimos el gozo en esa relación que tenemos con el Señor. Deleitarse es una elección, mis hermanos. Y esa elección tú lo puedes elegir, ¿verdad? Y podemos disciplinar a nuestro corazón para tener ese gozo en el Señor. También podemos tener ese gozo, ese deleite cuando estamos en la intimidad con el Señor. ¿Y cómo es eso? Por medio de la oración. Podemos nosotros deleitarnos en la oración. ¿Se acuerdan de Ana, la mujer que no pudo tener hijos, ¿verdad? Ella oró al Señor, ¿verdad? Ella se humilló genuinamente delante de la presencia de Dios para que pudiera tener un hijo. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? ¿Qué es lo que sucedió? Acompáñenme a Primera de Samuel 2:1.
Primera de Samuel. Dos, uno. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana estaba agradecida porque Dios escuchó su oración, ¿verdad? Y tú y yo podemos deleitarnos en la oración con el Señor de la misma manera en que Ana lo hizo, ¿verdad? Nosotros podemos estar alabando al Dios, nosotros podemos estar exaltando al Señor por medio de la oración, ¿verdad? Al Dios que nos está escuchando, al Dios que está obrando en todas las cosas buenas para nuestro bien. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. El desánimo cada día está llamando a las puertas de nuestra vida. El desaliento se está involucrando cada día más en las familias. Y cuando llega el desánimo a nuestra vida, pues hemos visto todo lo que causa el desánimo cuando toma ese control de mi vida, de mi corazón y de la mente. ¿Qué es lo que empieza a manifestar en mi vida? Pues queremos abandonar nuestro ministerio, empezamos a hablar mal de la gente, de nuestros hermanos, de nuestros líderes, queremos abandonar la iglesia, pero sobre todo nos estamos alejando del Señor. Pero qué bueno que podemos deleitarnos en el Señor, deleitarnos en Jehová, independientemente en esas épocas difíciles que nosotros estemos atravesando, ¿verdad? Debemos de tener ese gozo y deleite, siempre buscando la presencia de Dios en mi vida. Y nuevamente, ¿verdad? Como Pablo nos los dice en su carta. Acompáñenme a 2 de Corintios 12, capítulo 12, versículo 10. Segunda de Corintios 12, 10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Por lo cual, por amor a Cristo, esta palabra es muy importante, mis hermanos. Lo podemos leer todos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debido a esa victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Podemos elegir tener ese gozo, independientemente, ¿verdad?, que estemos atravesando dificultades en nuestra vida. Hemos visto que nosotros podemos elegir el deleitarnos en el Señor, ¿verdad? Es muy importante, mis hermanos, independientemente, como decía también Santiago en su carta, ¿verdad? Nos dice que debemos tener gozo, aunque en ese momento nosotros estemos atravesando pruebas, ¿verdad? Es muy importante, mis hermanos. ¿Estás desanimado? ¿Estás desalentado? Gózate en la presencia del Señor. Es muy importante que nosotros estemos preparados día a día, porque este gigante está cada día trabajando más y más para poder tomar control de nosotros. Y hemos visto las causas, ¿verdad?,
que eso puede afectar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia. Derribemos a ese gigante, mis hermanos. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros estemos preparados para enfrentarnos con valor, con fuerza y con poder, como dice en Hechos 1:8. Nosotros tenemos ese poder y podemos enfrentarlo. ¿Y de qué manera? Con la ayuda de Dios. ¿Estás desanimado? ¿Estás desalentado? Deleítate en el Señor. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, Padre bendito. Señor, te damos gracias, Padre, por tu enseñanza, por tus palabras, Padre, por lo que nos has presentado el día de hoy, Señor. Señor, te pido que a través de tu Espíritu, Padre, nos puedas guiar a aceptar qué es lo que necesitamos cambiar de nuestras vidas para poder caminar contigo correctamente. Gracias, Padre bendito, Señor, y Dios Todopoderoso. Todo esto, Padre, te doy gracias en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.